Señor director, comenzamos. Atención, porque la reforma de Boric para usar las Fuerzas Armadas divide al Frente Amplio y genera dudas en el PC. Rodrigo Rettig. Mire, las Fuerzas Armadas deben estar no tan solo para la defensa nacional, sino para proteger determinados y muy determinados lugares de interés público, como por ejemplo consultorios. Del Partido Liberal, que es el que yo represento, que no es el Frente Amplio, pero que es de centro-izquierda, promovería explorar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén cuidando determinados sectores. Pero ojo, en cada historia de los países de Latinoamérica, cuando se suelta la Fuerza Armada sin una cancha muy bien delimitada, lo que ocurre es una guerra entre el narcotráfico y las Fuerzas Armadas que terminan siendo cooptadas las Fuerzas Armadas por parte del narcotráfico. Ejemplos tenemos en México, en Colombia y en Ecuador. Ya, pero espérate. Lo que plantea el presidente Boric, de alguna manera, es que hoy actualmente cada 3 meses tiene que estar rindiendo cuentas, ¿no es cierto? Correcto. Mandando este informe al Congreso, etcétera. Y él quiere saltarse eso porque a veces convengamos que el diálogo ha sido bien complicado, entonces unos dicen que sí, otros dicen que no, que la Fuerza Armada sí, que Estado de excepción, etcétera. Lo que plantea el presidente es saltarse eso vía decreto supremo. Y acá el Partido Comunista se distancia un poquito de esto y comienza a dividir un poquito el Frente Amplio. Yo estoy por la posición del presidente más que del Partido Comunista. Siempre me he distinguido... O sea, decreto supremo. Sí, es una forma atendible y una herramienta legal y constitucional que está ahí para poder echar mano a ella en la medida que corresponda. Claudia, perdón. Yo quiero recordarle al oficialismo hoy día que el ejército, nos informó el comandante en jefe hace pocos días, tiene un hoyo financiero de 40.000 millones de pesos. Entonces, para que esto no sea populismo de parte del presidente justamente cuando estamos a un mes de las elecciones, porque se negaron toda la vida, todo el gobierno a cerrar la frontera como corresponde, para que esto no sea mero populismo, nos gustaría que Gabriel Boric nos dijera, y sus candidatos, los candidatos que están alineados con ellos, cómo lo van a financiar. Si es que no financiamos hoy día al ejército, repito, 40.000 millones de pesos en deuda. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta. 40.000 millones de pesos en deuda son 40 millones de dólares, el presupuesto del Estado son 90.000 millones de dólares en menos del 0,5% del presupuesto. Evidentemente hay forma de financiarlo en la medida que se muevan partidas presupuestarias. ¿Cómo lo van a financiar? ¿Cómo lo van a financiar? Esa es la pregunta. Es súper fácil decir, lo vamos a financiar, pero ¿cómo lo van a hacer? Es que usted comprenderá que en un análisis matemático, porque son importantes las matemáticas, no hay que dejarlas de lado, el presupuesto del Estado, y alguna vez lo conversamos con usted misma, son 90.000 millones de dólares. 40 millones de dólares es esto. O sea, lo que tú dices es que es súper marginal. Es súper marginal y evidentemente va a haber forma de financiar esos 40 millones de dólares que es esto en un presupuesto de 90.000 millones de dólares. Mi pregunta, Rodrigo, es, y acá la abro para el que la quiera contestar, si es tan marginal ese presupuesto, ¿por qué no se le dio ese presupuesto a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se le ha dado, Gonzalo? No, es que, miren, si le va bien a Tarapacá, le va bien a Chile. Como yo vengo de allá y probablemente soy el único de aquí que conoce la frontera y candidato vivo a senador. Ahí, no eres el único. No eres el único. Conocen así como por el Wikipedia. Yo le quiero plantear lo siguiente. Primero, son 40.000 millones de gasto corriente. Estamos hablando de bonos de sueldo, estamos hablando de reasignaciones o reajustes. Aquí no estamos hablando de que faltan 40.000 millones ni para comprar tanques, ni cohetes, ni aviones. Esa plata está absolutamente ya consolidada en el presupuesto del Estado. Pero convengamos que cualquier empresa funciona con su empleado, y lo que hay que tenerlos a todos con sus cuotas al día, su sueldo, la respuesta clara y contundente de la ministra del Piano, que ha dicho, aquí esto se va a pagar, ya están los decretos listos y se va a cumplir con los gastos, porque son 40.000 millones de un gasto, porque esto es un presupuesto. Igual estamos hablando de una de confianza. Estamos hablando lo mismo nos dijeron con el déficit de vivienda, lo mismo nos dijeron disculpen, en tanto un poquito de contabilidad. Una cosa es el déficit contable, otro es el déficit financiero. Y aquí nos falta plata. Lo que hay es un tema contable que ya la ministra del Piano ha aclarado con mucha nitidez. Ha dicho, esto ya se va a pagar y se va a reestructurar. Yo he trabajado en la Fuerza Armada en terremotos, en materias de seguridad en el norte, cumplen una labor fundamental. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Boric está muy bien, le va a permitir al próximo gobierno actuar con mayor presteza. Hoy día la Fuerza Armada cumple una labor fundamental en la frontera
y por lo tanto lo que está haciendo ahora es hacer esto más rápido, más viable y permitir Porque que esto la funcione mejor. pregunta que se hace la ciudadanía es, que a mí me parece de verdad, que es una muy buena medida la que está haciendo. El punto es, ¿por qué no se hizo el primer año? ¿Por qué siempre, o el segundo año, por qué siempre es cuando se dan cuenta de que en la frontera se nos están metiendo inmigrantes ilegales por todos lados, que está afectando al país, no solamente en términos de seguridad, narcotráfico, etcétera, sino que también en términos económicos? Porque al final, y esto hablo en general, porque hay otros gobiernos han estado con otras cosas y medidas de seguridad se hacen al final también. Es importante esa pregunta porque hay que contarle a la gente cómo estaba la frontera cuando se recibió el gobierno del presidente Boric. Era una caseta de madera, hay fotos, hay videos de eso, con una pequeña parrilla. Pero respecto a las Fuerzas Armadas, pero es que esta no es la ley del empate. Por lo tanto, no es la culpa al gobierno anterior. Por eso, mi pregunta es concreta. ¿Por qué esto de las Fuerzas Armadas hoy día no sé si aquí no se alguien pudo tiene hacer? experiencia en el Estado. Y la pregunta es la siguiente. Todos los procesos en el Estado son paulatinos, son evolutivos. Ya, pero hay pasado se 4 años. Garantizado, por supuesto. Ya, pues entonces tiene una pregunta que se hace la ciudadanía, que estoy reflejando porque esto me lo han hecho, me lo han dicho mucho en la calle. Había que pasar de 0 a 100. Y lo que se ha hecho durante este gobierno es pasar de unas medidas de una frontera totalmente precarizada a tener hoy día una frontera robusta, con militares participando, con carabineros de Chile comprometidos y con una institucionalidad que hoy día funciona y que incluso ha reducido. Perfecto, José Miguel, tú dices el no. ingreso de migrantes irregulares. Del mundo de Vilsipaz de Gonzalo, que lo invito a salir un ratito y venir al Chile real, vayamos un poco a datos y a cifras. Usted dice que esto es solamente un asunto contable. Bueno, estamos en medio de grandes asuntos contables, porque resulta que este gobierno, que partió presidiendo la glosa republicana y ahora está revaluando volver a meterla, estamos en medio de la discusión de presupuesto, también sería un asunto contable. Estamos en medio de un déficit en vivienda que el ministro, igual que la ministra ahora del piano, dice no existe, después dice uy, puede que sí, y ahora está mandando a investigar. Entonces, este gobierno no ha hecho la pega contable y eso ha significado que haya hoyos en el financiamiento de los recursos del Estado. Entonces, el que levanta este asunto, recordemos que es el comandante. Entonces, tampoco lo reduciría, porque aquí la plata se está administrando mal y eso ha sido uno de los peores legados de este gobierno. Luego, vayamos al asunto mismo. Esto también hay que señalar las contradicciones, ¿no es cierto? Porque partieron poniendo el grito en el cielo de que José Antonio Kast supuestamente quería gobernar por decreto y resulta que ahora está proponiendo a última hora, como decía Ivette, una medida que básicamente es darle más atribuciones por decreto al presidente. Entonces, la vuelta de chaqueta ya es la tónica del presidente Boric, pero qué impresionante que todavía a esta hora del partido no se den cuenta de que los chilenos no quieren más de ese tipo de prácticas. Oye, 4.800 millones de dólares paga Chile solamente en intereses de deuda externa. Yo les quiero decir una cosa. Acá, déjame terminar de hablar. Acá no se trata de un problema contable. Yo le quiero decir esto a la gente. Estamos en medio de un proceso revolucionario de ultraizquierda, porque eso es lo que es este gobierno. No es una casualidad, no es desinterés. Se van a gastar 7.000 millones de pesos en el Museo de la Memoria. Díganle eso a la gente que se está muriendo de cáncer, díganle a la gente que se está muriendo en la frontera, porque los aymaras están siendo asesinados en la frontera por los inmigrantes narcos. Y esa es la realidad. Entonces, que ustedes le vengan a decir a todos los chilenos que esto es un problema contable, que esto fue mala administración. No, es que a mí me molesta. Claudia, me molesta, tú acabas de me da decir, pena. un momento, Claudia, que tú acabas de decir que estamos en un momento de un gobierno revolucionario de izquierda. Sí, de ultraizquierda, y nadie lo dice. Ultraizquierda. ¿Cuál es esa revolución a la que tú te refieres? La revolución es la destrucción, porque siempre hacen lo mismo. ¿Cuánto nos dijeron y cuánto se burlaron de nosotros cuando les dijimos si esto así, si no terminamos con la inmigración ilegal, nos vamos a transformar en Chilezuela? Bueno, anda a las poblaciones, po. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué saben ustedes de que a mí me llaman los vecinos de San Bernardo para decirme anoche una balacera al lado de mi casa y una de las balas entró hasta la pieza de mi hija? Esta bala le podría haber llegado a mi hija. Eso es lo que está pasando en el Chile real. Eso es lo que está pasando. Y ustedes hablan de que no, esto es como una cosa de error de presupuesto. Debería darles vergüenza. ¿Pero por qué mezclas temas de presupuesto con temas de seguridad? Esa es la realidad de la inmigración ilegal. De que tenemos un déficit de 40 millones de pesos, 1.000 millones de pesos en las Fuerzas Armadas, y ustedes quieren mandarlo ¿a qué? Oiga, mire. ¿A qué? Mire, ¿A defender los derechos humanos de los delincuentes? Esa es la realidad. Pero es que por los nacionales libertarios, usted que está en la casa, reflexione. El partido de Johannes Kaiser y todos los militantes de ese partido tienen un defecto muy grande.
decimos la Solo verdad. es crítica, No le solo es gusta a los crítica y políticos. ninguna propuesta. Tenemos el Me parece plan. que decir de que este es un gobierno de Muéstrame- ultraizquierda cuando el IPSA, la Bolsa de Comercio Oye, de Reti, Chile, ha muéstrame el estado... programa de gobierno Déjame de terminar tu porque yo no te presidente. interrumpí. Sí, me interrumpí. La Bolsa de Comercio de Santiago, en el gobierno de izquierda que dice ella, ha estado en los máximos históricos desde el año 2023 hasta ahora. La gente con más plata de Chile tiene más plata que nunca en este Gracias gobierno de a izquierda. El esa desempleo gente. está en las 2 dígitos Gracias a esta por, gente. por el... No, ¿Sabes sí, qué pasa, el matiz, Reti? el ¿A matiz ustedes es les para molesta? acreditar de que no, es un No, gobierno Reti. chavista como ella A pretende ustedes les instalar. Yo puedo molesta volver que a les la digan la pregunta verdad en la uno. cara. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que le molesta a los nacional libertarios, que nosotros defendemos la verdad. Y no me vengas a ¿Cuál es la decir, verdad? oye, ¿tú crees que a mí me Yo no tengo conforma la que el verdad. poder ¿Tú la económico tienes? siga creciendo? ¿Pero tú tienes la verdad? Yo no tengo la verdad, yo Es- tengo ideas. Que le no. puede hacer sentido a la gente o no. ¿Tú tienes la verdad? Yo no soy la dueña de la verdad. Ya, entonces, pero ¿qué sí es contradecir? verdad que hoy día en las poblaciones las balaceras son incontrolables. Pero eso Que no sí tiene- es verdad y No, es no una son realidad incontrolables. tangible. Sí. Ocurren. Te estoy Y hablando este de hechos gobierno ha concretos. logrado bajar el índice de homicidio año tras año, del 22 al 23, Levemente. del 23 al No, 24, no del han 24 al bajado, De manera o sea, totalmente Ya, sostenido. pero te das cuenta, marginal ok, totalmente. pero tú te das cuenta que se logra con políticas públicas lograr bajar el alza de homicidio. Pero no estamos bien, Rodrigo. Tenga Nadie- mucho cuidado con lo que dices. nadie porque Mira, si diciendo- Rodrigo estuviera nadie- ¿qué en pasa breve con van la a terminar delincuencia? culpando las percepciones Mira, de la nada- gente. Yo sí. te voy a explicar una Bueno, cosa podemos porque hacer una clase de eso, yo te pero puedo no, explicar ¿para qué lo que vamos a pasa hacerlo? cuando se detiene. Esto es un mal síntoma, porque las personas que estudian el crimen organizado saben que primero viene un alza en los pics de homicidios. ¿Por qué? Porque las bandas rivales se están enfrentando entre ellas y se están matando entre ellas para conseguir el dominio del territorio. Eso es lo que está pasando. Y hoy día, lamentablemente, y es un mal síntoma Que bajen los homicidios. que los homicidios estén Bajando. nivelándose. Sí, ¿sabes por Ah, qué? es mala noticia. ¿Sabes por qué? O sea, usted quiere que ¿Sabes sigan al por alza. qué? Déjame terminar. No, Pero no quiero que- que sigan al pero alza. que darme su idea bien, Déjame, pues. déjame terminar. Está debatiendo, ¿Y sabes por póngase qué los seria. homicidios se están estabilizando? Porque ahora las bandas rivales ya están controlando el territorio. Ya, y eso es lo que entonces, está pasando. mejor que vayan al alza siempre. No, es un mal síntoma porque esto es un problema muy complejo, es como el Ok. cáncer. Bueno, pero la solución la ha propuesto el presidente. Y el presidente ha dicho, mire, vamos a mejorar, vamos a fortalecer la frontera, dejando que nuestras Fuerzas Armadas continúen colaborando en el resguardo de la frontera. De Uber la a los solución- narcos, de Uber la a los solución a los es inmigrantes lo que ilegales. importa, porque todos podemos estar Eso de es lo que acuerdo en el está pasando. diagnóstico, pero esto de eslogan del Chile real, de yo estoy acá, yo no sé si Mira, la señorita Monsáuer- vive en San Bernardo, pero Monsáuer fue- el punto es el siguiente. Hoy día, la gente que vive en la región de Tarapacá, donde yo vivo, necesita que las Fuerzas Armadas continúen trabajando y colaborando de manera coordinada con las autoridades civiles, con las organizaciones sociales, O sea, para poder Gonzalo, continuar las un autoridades trabajo y la que ciudadanía reduzca de la su situación. región están de acuerdo con la permanencia de las Fuerzas Yo Armadas creo que en total, frontera. sí, correcto, porque finalmente... Eso es Mire, por la frontera no transversal. solamente pasan personas. Tarapacá, el 80% del comercio en zona franca es con Bolivia. Luego tenemos comercio con Paraguay. Tenemos más de 30.000 personas que tienen un empleo directo respecto al comercio internacional. Por lo tanto, para nosotros las fronteras tienen que estar reguladas, tienen que ser Ordenada. fronteras ordenadas. Y Es eso que- requiere presencia de las perdona, Fuerzas pero es Armadas. que a propósito de lo que Y estás nosotros diciendo, ayer estamos muy la contentos ex con ello. candidata Carolina Toá y ex ministra del Interior, además, dijo textual que la izquierda tenía alergia al orden. ¿Cómo reciben los dichos? Que lo que yo creo, primero que la ex ministra Toá hace una reflexión en otro espacio, ya no política, ya ella no es ministra del Interior, es una reflexión autocrítica. Pero es una figura autocrítica, política súper no, importante, aunque en este muy minuto importante, esté en un, muy importante. esté en un descanso. Muy importante. Solamente Candidata para Rodrigo, cerrar, ¿no? para mí considero que efectivamente cuando partió este gobierno no partió de la mejor manera en materia de seguridad y la ministra Toá lo condujo, lo ordenó y hoy día Ya, pero- tenemos Oiga, los resultados que tenemos pero gracias a ¿tienen una alergia gestión al orden, sólida como dice ella? de la ministra Toá. Déjeme decir, los países más seguros del mundo, señora, que estén viendo en la casa, son países con matrices de centro izquierda. Un estado así de grande y un mercado así de libre. Evidentemente, cuando hablamos de izquierda, también está la izquierda radicalizada, venezolana, cubana, respecto a la cual, en particular, yo no me quiero parecer. Pero los países más seguros del mundo no son de derechas. Si usted toma el índice, el top 10 de los países Hay más de seguros todo, del mundo, son la Rodrigo. mayoría Suecia socialdemócratas. está sucumbiendo al En terrorismo, al crimen consecuencia, si organizado quieren también. asociar de que la centroizquierda o que No el progresismo generalicemos. está a favor de la delincuencia, eso es no entender y no promover ciudadanos reflexivos
que comprendan que la seguridad no es apuntar con el dedo, bajemos no a es Chile, eslogan, Rodrigo. no es solo mano dura. Bajemos a Chile. Pero Rodrigo, Miguel, entonces los dichos de la ex Carolina ministra de Toá- Toá, ¿tú encuentras que son no al lugar? Carolina Toá, si uno ve la entrevista completa, habla de todo lo bien que según ella ha hecho el gobierno en materia de seguridad pública y luego en el contexto de una parte final explica por qué parte de una izquierda que es real lo que ella dice. Pero yo le pido a la ciudadanía a reflexionar, porque nos ponen a todos en el mismo saco. Pero es que ella no, Pagamos justos por ella no pecadores. dice parte de una izquierda, dice la izquierda le tiene alergia. Bueno, yo le replico a Carolina Toá, la centroizquierda y los países socialdemócratas y progresistas son los más seguros del mundo. No sé, yo creo No, es que hay verdad. que bajar a Chile y ver los hechos más que las palabrerías y las promesas que se dan cuando el viento gira hacia otro lado. Hay que analizar las verdaderas convicciones ideológicas y doctrinarias de alguien cuando tiene poder en sus manos, que eso fue para la convención y para el estallido cuando sucumbieron a la fiebre octubrista. Ahí ahora vemos al que quiere sacar a los militares por decreto, el presidente Boric, pero en su minuto lo vimos enfrentando a los militares que estaban haciendo su pega. Yo estoy de acuerdo. Por eso, pero déjame terminar la idea. idea. Déjame terminar la idea, Rodrigo. Y después, ojalá que puedan hacer los matices que corresponde a cada uno porque los conozcan como candidatos. Pero lo cierto es que el desvarío parte acá. No hay compromiso cuando en su programa de primera vuelta Gabriel Boric dice que quería refundar Carabineros. En la convención se quitaba un estado de excepción. No se mencionaba Carabineros, no era regulado en el texto constitucional. Era un texto que debilitaba la tarea de la seguridad Ya, y pero, eso era lo José que, en Miguel, palabras de Gabriel Boric, estaba amarrado el proyecto del gobierno a ese texto constitucional. Entonces hay que analizar las verdaderas credenciales de estas personas ahí, porque cuando el viento giró y las encuestas le fueron adversas, obvio que hay cambio de chaqueta porque es oportunista y no han dado una sola explicación al país de por qué ahora deberíamos creer en ello. Mira, básicamente lo que estamos viendo hoy día es cómo la clase política, los que están al frente, crearon el problema de la seguridad. Eso es lo que pasó. Abrieron las fronteras, fue Bachelet y Frey los que abrieron las fronteras. Y luego nos vienen a decir... Perdona, Lagos, pero Lagos. hay un llamado también del Pero presidente Frey, pero- Piñera, del famoso Sí, putazo, Sebastián que no Piñera, podemos sí, hacernos yo locos. también, si yo no soy de Chile Vamos, y encuentro que No, Piñera pero también lo hizo independiente de pésimo. eso, yo creo que la gente clase quiere una política. discusión más allá de los Lo que pasa es que partidos. Bachelet abrió las fronteras y sacó Oiga, las minas antipersonales por acuerdos internacionales y la abrieron totalmente. Y ahora que crearon este problema, nos vienen a decir cómo solucionarlos. Lo cierto es, y ustedes lo saben, ¿Qué año se abrieron es las que las fronteras? Fuerzas Armadas, ¿Qué? déjame cerrar, ya están en la frontera hace mucho Exactamente. rato. Oiga. Déjame terminar. Sí, perdón. Ya están en la frontera hace mucho rato. El problema es ¿para qué? Porque si vemos al señor de migración, el encargado de migraciones, diciendo que no se pueden devolver a las personas, ¿para qué están en la frontera? Si esa es la pregunta. Oiga, Sí. usted dijo Para que estar- Bachelet abrió la frontera. ¿Qué Sacó año las fue minas, el pic de sacó las ingreso de inmigrantes irregulares? ¿Usted sabe cuál fue? El de Piñera y este. Entonces, ¿por qué habla de Bachelet? Porque Bachelet sacó las Yo minas creo que antipersonales. lo central es ver Pero- cómo han crecido las inmigraciones ilegales en Y eso este la gente lo gobierno. tiene que saber. Lo central Yo- es disparado. reforzar Nadie nuestras entraba. fronteras Aquí y se las dice- medidas que se estén usando ahora me parece que son las Bachelet medidas tiene que explicar qué es lo que correctas y pasó. ojalá que fuera esto unánime, que en este minuto Sí. pensemos en nuestros ciudadanos y en nuestra frontera. Vamos a avanzar con la siguiente información porque si no, de esto podemos seguir mucho rato, haríamos un programa completo. Claudia Ormeño, pon mucha atención con esta noticia. Kaiser por inmigración ilegal. Promete campos de detención y que los hijos de ilegales no podrán acceder a educación. Tradúcenos, por favor, con pera y manzana, ¿qué implica esto? Es súper simple, es literal lo que están leyendo. Si los únicos que estamos dispuestos realmente a hacernos cargo del problema de la inmigración ilegal que tiene agotados a los chilenos, somos nosotros. Y nosotros venimos solicitando militares en la frontera con capacidades de actuar hace mucho rato. Ahora, que los hijos de inmigrantes ilegales puedan acceder o no, es a educación pública, a educación que tenga que ser pagada con todos los chilenos. Si no tenemos plata. Y esa es la verdad. En Chile no hay plata. Estamos endeudados gracias a la clase política. Tenemos que marcar las prioridades. Nosotros no podemos hacernos cargo del socialismo de otros países. Eso es lo que está pasando. ¿Ustedes creen que los venezolanos están felices acá en Chile? No. Mi pregunta- Vienen arrancando de un régimen Ahora, socialista. yo tengo una pregunta, Rodrigo, a lo mejor Pero tú es que manejas déjame terminar un poquito la idea. Vienen arrancando los venezolanos de un régimen socialista y el único candidato presidencial que está dispuesto a hacerse cargo de eso también es Johannes Kaiser. El único que levantó la mano para decir usted aportaría, ayudaría, Ya. intervendría ¿Hay en cifras? Venezuela fue Johannes Claudita, Kaiser. porque el tiempo es para todos Porque los esto es un tema candidatos. humanitario. El tiempo, Claudia, es para todos los debatientes, entonces necesito avanzar. Hay cifras de
hijos de inmigrantes ilegales que estén en la educación pública, tengo mi duda, porque por algo son inmigrantes ilegales. Yo no sé si eso es así. ¿Se manejan cifras? Yo no tengo la cifra de lo que tú preguntas, Ed, pero es sumamente pertinente lo que estás consultando. Y yo aquí, si bien es cierto, mi candidato no es Harold Mike Nichols, pero en el debate presidencial de hace unas 3 semanas atrás, él dijo hay que ponerle un poquito de humanidad a la cosa. Y la verdad que yo no puedo más que compartir esa idea. Yo entiendo que hay un problema de migración irregular que está asociado a delincuencia, en particular del Tren de Aragua. Yo entiendo que eso es un problema y que se debe abordar desde una perspectiva de la frontera con militares usándolos en la misma, con muchos más recursos. Pero ahí, a pensar de que cuando un migrante ingresa irregular, porque entran los malos, pero también entran muchos buenos. Y hay gente que busca un mejor horizonte y que no le vamos a dar educación si es que están viviendo acá a niños de 5, 8, 10 años. Y que vamos a poner minas antipersonales para que esos niños, si están cruzando la frontera, se mutilen o mueran, me parece que hay que ponerle un poco de humanidad. Gonzalo, tú que pero nadie ha dicho que vamos a vives poner allá. antipersonales. ¿Qué vive allá? Esto es Escuchemos a alguien que Gonzalo. todos deberíamos conocer. Primero, cuando uno va a perder, puede decir cualquier cosa. Entonces el señor Kaiser lo que hace es que dice cualquier cosa porque sabe que va a ganar. Entonces promete lo que populismo puro y duro. Y segundo, efectivamente hoy día los niños y niñas que provienen de familias irregulares pueden entrar al colegio porque se les entrega un RUT Yo sé que provisorio. se puede, mi pregunta es si eso se ha Hoy día- concretado, porque una cosa es, todos sabemos que se puede. Hoy día está. Y la pregunta que yo le hago a la derecha, a la Tú, tía, ultraderecha, perdona, es pero- si prefieren esos niños en la calle, Gonzalo, si prefieren esos niños en manos del Gonzalo, narco, o los prefieren asaltando. hay cifras en la región de Tarapacá de gente ¿De cuántos ilegal, son? de niños que están en el sistema público de salud, de educación, etcétera. Hoy día ¿No hay cifras? no conozco yo, como así como decir un porcentaje de cuántos son, pero yo los prefiero en la escuela a que estén en la calle, a que estén en la droga, a que estén en el narco. Sí, primero yo quisiera destacar que hay grandes consensos en estas materias que antes no existían y eso hay que rescatarlo. Sobre todo veo harto vaso comunicante entre las candidaturas de derecha, entre Kaiser, Kast y Matei, de que hay que expulsar a migrantes ilegales, de que hay que hacer una pega para ordenar la frontera y como tú decías, Ivette, eso es lo mejor para los chilenos, que se civilice y ordene este asunto, tanto para la dignidad de los migrantes como para los chilenos con los que conviven. Especialmente digo esto con los que conviven porque veo mucha opinión desde los barrios altos, tan, oh, qué bonita la migración y qué sé yo, pero no les toca, como es en la Comuna Independencia me ha tocado a mí, convivir a veces con algunos que son más hostiles, que suben la música a alta hora, entonces creo que es importante destacar siempre y bajar a las vivencias de la enorme mayoría de los chilenos. Y luego sobre el tema migratorio, yo creo que hay que mirar también los derechos de los niños. Efectivamente es un tema complejo pero también se puede instrumentalizar. O sea, si es que damos muchas prebendas y nos sensibilizamos y la humanidad de Harold May Nichols, que yo también creo que hay un punto ahí, pero solo quiero decir que esto es un tema complejo, también pueden ser instrumentalizados en el paso de la frontera. Bueno, entonces, me pasa- a los temas complejos hay que darles soluciones y un poquito más de detención. Me pasa que he escuchado en general todas las posturas de todos los candidatos, incluso de los debatientes que vienen acá, y se habla mucho de la inmigración ilegal, pero por razones más bien obvias, no tenemos cifras de esa, porque ningún ilegal va a ir a ponerse a la fila y decir, es muy Claro. poca la gente que se está regularizando. Y los delincuentes no se van a ir a decir, yo estoy ilegal acá en Chile. Claro. Y esos delincuentes también tienen niños, y esos niños también tienen 160.000 derechos. personas que fueron de manera voluntaria, ¿no es cierto?, a los registros de la PDI a poder autodenunciarse y regularizarse. Pero eso no son el riesgo, Y digamos. evidentemente en cualquier país que 60.000 no migra, es nada. 160.000. 160.000, Y claro, pero igual y le es muy poco recordamos, respecto a y la recuerdo inmigración que, que el tenemos. gobierno de Sebastián Piñera, que tenía a la gente viviendo en las calles de Iquique, y la expresidenta, ex alcaldesa Evelyn Matei, que nos mandó 4 buses con Gonzalo, inmigrantes de ¿cierto? Yo te lo Providencia. decía, sí, mira, esto no es la ley del empate. Es a que lo no es la voy ley es- Esto es mirar al son pasado. hechos. Mira, Hechos. tú me hablas de 160.000 No inmigrantes logró- que fueron a regularizar su situación. Totalmente. Hay 1,5 millones de inmigrantes, o sea, 160.000 es marginal. La el pregunta 45% es, ¿los de queremos, esos ¿cuál es es el la pregunta? 45%. ¿Los queremos irregulares Gonzalo, o queremos saber dónde están? Escuchémonos, porque si escuchamos, debatimos. El 45% de esos ilegales corresponden a venezolanos, ¿ya? Pero yo insisto, y ahí yo estoy con Rodrigo, el punto de la humanidad, porque ¿cómo yo distingo de ese 1,5 millones? Porque si hay 1 millón de delincuentes, yo digo, ¿sabes qué? Sin miramiento, para afuera, lo que sea. Pero si hay 1 millón de personas que vienen a aportar con niños y que son personas de bien, el tema es totalmente ¿Puedo poner distinto. un elemento